su visión también, ¿no? Y se titula El aumento del reino. Dile al que tienes al lado, el reino tiene que aumentar en nuestra vida. Y esta es la nueva aspiración para este año 2023. La aspiración, lo que yo aspiro para este año, para mi vida, para mi familia, para la iglesia, es que el reino de Dios aumente en medio de mi casa, de mi vida y de la iglesia. ¿Amén? ¿Te parece una buena aspiración? Sí, Señor. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la palabra aspiración tiene dos acepciones. La primera es acción y efecto de pretender o desear algún empleo, por ejemplo, o desear una dignidad o alguna otra cosa. Yo aspiro a ser gerente de una empresa. Yo aspiro a ganar este año tanto en mi trabajo. Yo aspiro, una aspiración, ¿verdad? ¿Entiendes, verdad, el concepto? En teología mística quiere decir afecto encendido del alma hacia Dios. ¿Cuántos quieren tener el alma encendida hacia Dios este año, verdad? Que nuestra aspiración sea vivir para Él, que nuestra aspiración sea que Él sea levantado en medio de nuestros hogares, de nuestra vida, que nuestra aspiración sea que Él esté agradado con nosotros. ¿Os acordáis del lema del 2022? Todos os acordáis, ¿verdad? ¿Cuál fue la aspiración de 2022? Seremos de más bendición, ¿verdad? Para este 2023 la aspiración es más del reino de Dios en nuestras vidas. Y lo que era una aspiración para el año 2022 es un buen momento ahora, finales de 2022, principio de 2023, de que hagamos balance, ¿verdad? De que hagamos un análisis si se ha cumplido individualmente que hemos sido realmente de más bendición. Y claro, todos hacemos esta reflexión. ¿Has sido de más bendición como madre? ¿Has sido de más bendición como padre? ¿Has sido de más bendición como hijo? ¿Has sido de más bendición como hija? ¿Has sido de más bendición como abuelo, como abuela? ¿Has sido de más bendición como compañero de trabajo? ¿Has sido de más bendición en cualquier lugar donde has estado? Es bueno que hagamos ese balance. O como familias. ¿Creéis que vuestra familia, haciendo balance como yo hacía con mis hijos, hemos sido de bendición este año? Pues yo creo que sí. Yo, analizando no solamente nuestra familia, sino analizando toda la iglesia y a todos vosotros, creo que ha habido un avance. Creo que el Señor ha podido utilizar nuestras vidas y uno de los detonantes que afirman esto que te estoy diciendo es que Dios, en su misericordia, está agradado en alguna manera porque nos suelta cosas a administrar y eso quiere decir que el Señor confía en nosotros. Y eso es importante, ¿verdad? Como ministerio, no solamente aquí en Águila, sino como ministerio global a los pies del Rey, el Señor nos está dando gracia, nos está delegando y nos está dando cosas para hacer. Y eso quiere decir que Dios confía, porque cuando yo no confío en uno de mis hijos, ¿qué pasa? No le delego nada, porque no confío en él. Si no confío en él, no, mejor que se esté quieto. Pero si confío, le voy dando más, le voy delegando más. Así que yo creo que este año, dile al que tienes al lado, hemos sido de más bendición. Enhorabuena, hermano. Hemos sido de más bendición. ¿Cómo voy a ser de más bendición si no vivo en bendición? Claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no somos bendecidos por Dios, no podemos ser de bendición. Y para ser bendecidos por Dios, tenemos que abrir nuestra vida al Rey de Reyes, Señor de Señores, y decirle, Señor, gobierna tú cada área de mi vida. Y vamos a recordar las 7 claves del año pasado para ser de más bendición. Las vamos a recordar solo, no vamos a entrar, por supuesto. Esto fue algo que se habló el año pasado. La primera clave para ser de más bendición es que creamos que somos una bendición para los demás. Y no escondamos lo que tenemos. Oye, tú eres una bendición. Dios te ha llenado de su Espíritu Santo. Si has nacido de nuevo, tú eres un vaso quizás feorro por fuera. No, soy guapísimo todo. Pero estás lleno de la presencia de Dios, estás lleno de la gloria de Dios. Nosotros somos una bendición, nosotros somos el vaso que Dios usa para llevar su agua a tantos aquellos que están sedientos. Así que cuando uno tiene sed, ¿qué mayor bendición que un vaso de agua fresca? ¿Verdad que sí?
pues tú eres ese agua. O sea, tú eres el vaso que porta ese agua que el mundo necesita. Así que dile al que tienes al lado, yo soy una bendición. Y no tengo que esconder esa bendición, ¿verdad? No podemos hacer como el de los talentos, que escondió su talento y lo dejó ahí escondido, ¿no? Tenemos que ser una bendición. Y ahora vamos a aprender un poquito este año que el Señor espera de nosotros. Tenemos que estar llenos de compasión para ser de más bendición, vivir más cerca del Señor, por supuesto. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo, trabajar en equipo, concepto de cuerpo, y por supuesto invertir en ser más bendición. Y esto es una mentalidad. Aquello en lo que invierto al final es lo que me bendice. Si tú inviertes tiempo, ayer por ejemplo, sé que era complicado, pero aquellos que invirtieron el tiempo en ir y dejar otras cosas, pusieron la prioridad en orden en su vida y fueron a lo de los hombres, oye, fue una bendición porque invirtieron. Hay que invertir, tener esa mentalidad de que lo que le damos a Dios no es pérdida, sino es una inversión, es ganancia. Amén. Es más, te digo una cosa, ¿tú crees que yo te confieso una cosa? Mira, cuando Juan Carlos puso en el grupo pastoral, reunión de hombres 7 de enero, ¿queréis que os diga lo que pensó mi carne? Dije, no se te ocurre otro día que el 7 de enero. No habrá días para reunirnos. Justo después de Reyes, sábado, que estamos todos de resaca, con compromisos familiares. Eso es lo que mi carne pensó, pero sabes que enseguida mi espíritu se levantó y dijo, va a ser una gran reunión de hombres. Porque Juan Carlos piensa exactamente igual que tú. Por eso sé que es de Dios. Porque a Juan Carlos no se le hubiera ocurrido en su humanidad poner una reunión el 7 de enero. Fue que él, orando delante de la presencia del Señor, sintió que Dios le habló y dijo, tienes que convocar esta reunión el 7 de enero. Y cuando nosotros morimos a nuestras cosas y le damos a Dios, invertimos en Él se glorifica. Amén. Entonces, claro que, si es que hay un montón de veces que no vamos a coincidir en nuestra forma de pensar con nuestros pastores, por ejemplo, con Juan Carlos, que es mi autoridad. Yo no coincido a veces en mi humanidad, pero sí me someto en el Espíritu. Y digo, amén. Esto es de Dios. Porque me está molestando. Dile, normalmente lo que te molesta es de Dios. Lo que te molesta a tu comodidad suele ser de Dios. Amén. Y por supuesto, podemos ser de más bendición al tener una familia saludable. ¿Cuántos quieren un hogar saludable? Ahora, el aumento del reino es la aspiración para este año. Y nos basamos en este texto de Isaías 9:7, que voy a leer de la versión de las Américas. Dice, el aumento de su soberanía. Isaías 9:7. El aumento de su soberanía. ¿Qué es un soberano? Un rey, ¿ok? El aumento de su reino, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿El Señor de qué? De los ejércitos. Amén. Vamos a aprender un poquito sobre eso, de qué es el Señor de los ejércitos. Ahora, yo quiero darte hoy voy a tardar poquito, 7 consejos muy prácticos de cómo hacer que aumente el reino. ¿Cuántos quieren que aumente el reino? ¿Estás conmigo hoy? Yo quiero esto, oye. Vamos a recibir esta palabra como maná del cielo. Número uno. ¿Cómo hacer que aumente el reino? Número uno, más del cielo y menos de la tierra. ¿Cuántos quieren más del cielo? Que esto sea una mentalidad, que esto sea un estilo de vida, que nuestro estilo de vida esté marcado porque venga el reino de Dios a nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Hoy, más que nunca, no sé si escuchasteis la palabra del pastor Radamés el fin de semana pasado, donde decía que era la última oportunidad. Amén. Y así es como tienes que verlo, como una oportunidad. No lo veas como, oh, me van a matar, ¿no? Porque a veces tendemos a ver los ultimátum que Dios da como algo que, no, velo como una oportunidad. Examina si hay algún área de tu vida que aún no está bajo el reino de Dios. Si hay algún área de tu vida donde el cielo aún no gobierna, dile al Señor, Señor, venga tu reino a esta área de mi vida.
Venga tu reino a mi economía. Venga tu reino a mi sexualidad. Venga tu reino a mi matrimonio. Venga tu reino a mi trabajo. Venga tu reino, Señor, a mi carácter. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. Todo en la tierra como en el cielo. Esto es posible gracias a Jesucristo. Jesucristo nos dio la nueva naturaleza. Ahora tenemos la posibilidad de vivir en el Espíritu. Hay una mujer nueva en ti, hay un hombre nuevo en ti. Cuando nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida a Jesús, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y todo aquello que Él nos demanda, fíjate qué maravilloso, Él nos demanda que le demos todo, pero Él nos lo ha dado todo, incluido la capacidad para dárselo todo. ¿Entiendes? Es imposible amar como Dios ama si Él no nos da su amor. Es imposible que yo tenga la paciencia que Dios quiere que tenga. ¿Cuántos entendéis lo que es la paciencia? Porque la paciencia de Dios es muy distinta a la paciencia del hombre, por ejemplo. Por ejemplo, tú imagínate que está lloviendo y yo estoy en la calle esperando que venga mi mujer y estoy así sentado en la acera, está lloviendo, mojado, y yo tengo que tener paciencia, ¿verdad? Hasta que llegue, ¿no? Pero yo estoy así, la madre que no viene, me cachen las monas, aquí estoy, mojándome, me estoy empapando cuando llegue, y cuando llegue, ¿tú crees que se ha llevado la llave? Estoy teniendo paciencia, ¿verdad? Porque no tengo más remedio. Pero la paciencia de Dios es estar lloviendo y diciendo, Señor, gracias por tu lluvia, gracias, Señor, porque me estoy mojando, pero yo sé que es por un buen motivo, Señor. ¿Entiendes la paciencia de Dios? La paciencia de Dios no solamente es esperar, sino esperar con una buena actitud. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren más del cielo? Más de ese carácter de Cristo en nosotros. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que su voluntad se haga en nuestra vida. Y a veces la voluntad de Dios es muy distinta a la nuestra, pero tiene un resultado mucho mejor que nuestra propia voluntad. Amén. Que nuestros hogares, mira esta imagen. Esta es mi aspiración. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es una embajada. Es la embajada de Estados Unidos. Que nuestros hogares se conviertan en embajadas del cielo en la tierra. Dile al que te dice, tú eres un embajador de Cristo, una embajadora. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros sabéis, mira, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid, en la Embajada de Estados Unidos, y cuando entré dentro, inmediatamente lo que me hicieron sentir es que estaba en territorio estadounidense. O sea, yo estaba en Madrid, pero en cuanto entré dentro y pisé dentro, ellos me hicieron notar, está usted pisando territorio norteamericano, estadounidense. ¿Ok? Entonces, digamos que esta embajada es un reino dentro de otro reino. Es el reino de Estados Unidos dentro del reino de España. Y eso es lo que tú y yo somos cuando somos embajadores. Estamos representando el reino de Dios. Estamos representando la legislación y el gobierno de Dios. Porque ahí dentro, cuando tú pasas dentro, están las leyes de Estados Unidos, no las de España. Las que rigen dentro ahí. Entonces, nuestros hogares tienen que convertirse en esas embajadas del reino de Dios, donde, aunque estamos en este reino y nos sometemos por mandato de Dios a las autoridades y oramos por ellas, y siempre y cuando no nos pidan ir en contra de nuestra conciencia o negar la fe de Cristo o negar quién somos en Jesús o negar nuestra fe, nosotros tenemos que someternos, estamos sometidos a su gobierno, amén. Pero nuestros hogares son un reino dentro de otro reino, dentro de este sistema del mundo que sabemos cómo va, que está loco, perdido. Nosotros tenemos alguien que rige, que es nuestro rey, nuestro Señor, y nuestros hogares tienen que convertirse en esas embajadas del reino. Tienen que convertirse en lugares donde la presencia de Dios reine, donde no haya murmuración, donde no haya crítica, donde no se vea lo que no se debe de ver en los televisores, donde no se escuche lo que no se deba escuchar. ¿Sabes? Es terrible. Yo he vivido esto en mis propias carnes. No me gusta hablar de esto, pero es la realidad y yo quiero que lo entiendas porque a veces cuando estás hablando en terceras personas la gente puede pensar que estás hablando de alguien, pero yo esto lo he experimentado yo mismo en mi familia. Mi familia por parte de mi madre tenía una costumbre muy fea, muy fea. Y era que cuando
se sentaban a comer, era una familia numerosa, se sentaban a comer mi abuelo, mis tíos y todo eso. Cuando venían de la iglesia, hablaban sin pudor de todos. Hablaban del pastor, hablaban de no sé quién, hablaban de los otros. Hablaban sin parar. Criticaban todo, hablaban de todo, sin tener mesura. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que mis tíos, que eran pequeñitos en aquel momento, estaban en el hogar. Y cuando crecieron no querían saber nada de la iglesia. Porque para ellos eso era una jaula de grillo. Están siempre peleándose. Si oigo a mi madre decir que el pastor o que la hermana, el hermano, no sé qué, no sé cuántas. Madre mía, yo ahí no me meto. ¿Qué pasa? Que mis tíos empezaron a tener amistades con gente del mundo que ellos veían que eran gente más fiel. Que se protegían más que dentro de la iglesia. Y tengo tíos que no son cristianos. No los ha podido volver al Señor. Nunca fueron, no quisieron. En cuanto cumplieron 18, 19 años, se fueron de la iglesia. Por eso tenemos que cuidar. Cuando yo entro a mi casa, abro la puerta, cierro y... Aquí hijo, háblame de ti, de mí, y háblame bien de los demás. O sea, en casa tiene que ser un remanso. Mis hijos tienen que ver que Ruth y yo le servimos al Señor con gozo. No con amargura, no que te problema el otro, no sé qué. Todo eso tiene que salir de nuestros hogares. Porque ahí se están criando los futuros, la futura generación que tiene que servir a Dios. Y nuestra frustración es nuestra frustración, no puede ser la de ellos. Entonces tenemos que tener hogares santos. Hogares donde se honra. Hogares donde el padre, como he dicho antes, ocupa su lugar, su figura. El hombre es cabeza. Y eso no quiere decir que somos cabeza, que somos, aquí se hace lo que yo digo. No. Cabeza es servir, es morir y servir a tu familia. Entregarte, amarla como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que te va a dar autoridad. Cuando tú te entregas y te das por tu familia. Pero como cabeza tenemos que ocupar nuestro lugar. Y tenemos que amar a nuestras esposas y a nuestros hijos y dar la vida por ellos. Pero también tenemos que a veces tomar nuestra responsabilidad. Y decir, por aquí no. Yo soy un hombre de Dios y esto es así y no voy a mirar a otro lado. Porque lo fácil es, Javi, me cojo el camión, me voy pa' Yecla. Que yo ya traigo el sustento, hay que se arregle. Me voy a, no sé, si eres pescador, a pescar. Eso es muy del hombre. Ya lo hizo en el huerto del Edén. Porque estoy seguro que no estaba muy lejos de Eva cuando la serpiente hizo... Pasa que lo vi hablando con la serpiente y haría por lo que hacemos, ¿no? Que se aclare. Pero el hombre ahí tenía que haberse... ¿Qué estás diciendo tú a mi mujer? Y tomar responsabilidad. ¿Qué estás diciendo tú de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos quieren un hogar lleno de la presencia de Dios? Donde sea un lugar de paz, de amor. Anda que no se nota. Yo que he tenido que estar en un montón de casas, ministrando, ha habido momentos que he entrado a casa de hermanos que estoy deseando irme. Porque es tú notas como ahí, madre mía. Y entonces, recuerdo una vez, y saca a la mujer el té, me pone a mí un té calentico y digo, ¿y tu marido no toma té? Que se lo haga, Madre mía. Una vez fui a ministrar a una familia y tenían una tele de esas de 80 pulgadas. Y me sientan a mí ahí en una sillica porque querían contarme sus problemas, se sientan en el sofá y la tele detrás de mí de 80 pulgadas encendida. Bueno, hermanos, decidme en qué os puedo ayudar y tal. Y el marido, estaba la mujer hablando, porque el marido no habló. Sí, porque es que mi marido, no sé qué, y tenemos este problema. Y el marido hacía así para evitarme a mí, porque se ve que estaba viendo algo en la tele, ¿no? Estaba ahí dentro y estaba deseando irme. Pero qué hermoso es cuando vamos a un hogar donde la presencia de Dios está, donde tú te sientes agradado, donde estás ahí y dices, pasan las horas y ¡ay, qué a gusto estoy aquí! Estoy como en mi casa, porque la presencia de Dios reina. Eso que tienes que despedirte 8 veces, ¿no? Que ya al final yo tengo que decirle, Ruth, cariño, vamos a acostarnos que esta gente quiere irse, ¿no? Porque llegan a las 3 de la tarde y son las 12:30 de la noche y entonces nos despedimos en el sofá, nos vamos a la puerta, nos despedimos en la puerta, nos vamos al ascensor, nos despedimos en el ascensor, ¿no? Porque como que no quieres irte, ¿no?
¿Cuántos quieren una embajada del reino en su hogar, en su casa? Amén, una buena aspiración para este año. 2, otra aspiración, más santidad. Esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir también. Tenemos que aborrecer el pecado. El pecado, hermanos, es lo que más daño nos hace. Por eso no podemos convivir con el pecado. No podemos convivir, llevar una doble vida, porque el pecado nos daña. Lo que más nos daña es el pecado. Es como dormir con tu enemigo. Vivir esa doble vida, jugueteando con el pecado, es como vivir con el peor de tus enemigos. Por eso tú tienes que aborrecerlo, echarlo de tu vida. Y para ello, Dios nos va a dar más gracia. Dile conmigo, yo necesito gracia. Ante el aumento de la maldad, como dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues, como hay mucha maldad, ¿qué necesito? Más gracia. Amén. ¿Por qué? Porque el poder del pecado no puede con el poder del Espíritu. Y esa es la gracia que nos ha sido concedida. La gracia no solamente es perdón y salvación, la gracia es el empoderamiento, es el carácter de Dios, es la fuerza que yo necesito para vencer al pecado. Dice que el pecado es una naturaleza, es una ley, la llama Pablo la ley. Dice, queriendo hacer queriendo hacer una cosa, me veo que hago otra, ¿verdad? Esa lucha la tenemos todos. Es una ley el pecado en nosotros, pero hay una ley que es más poderosa, que es la ley del Espíritu de Cristo en nosotros, la ley de la vida que vence al pecado. Así que dile al que tienes al lado, yo tengo gracia para vencer el pecado en mi vida. Mira lo que dice, más gracia ante el aumento de la maldad. Mira, Romanos 5:22 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia en Jesucristo. Aleluya. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Para quién es la gracia? ¿Por qué la gracia es para los humildes? ¿Por qué hay que ser humilde para renunciar a tu vieja naturaleza? Yo tengo que ser humilde para renunciar a lo que soy en mi carne. Muy malo, muy feo, de verdad. Yo tengo que humillarme y decir, Señor, yo no puedo vencer esta iniquidad que hay en mí. Yo no puedo vencer esta tendencia que hay en mí. Pero yo no puedo, pero yo sé que cuando yo me humillo, tú puedes en mí. Aleluya. Cuando yo cedo, cuando yo muero a lo que soy en Adán, entonces nace en mí lo que soy en Cristo. Aleluya. Nace su amor, su carácter, nace la pasión de Cristo en nosotros, nace todo lo de Dios, como hemos cantado. Si hay intimidad con Dios, entonces hay fruto. Nace. Igual que en lo natural necesitamos intimidad, un hombre y una mujer para que nazca un hijo, todo lo que tiene que nacer en el espíritu de nuestra vida tiene que proceder de la intimidad con Dios. Amén. Amén. Así que, ¿cuántos quieren más gracia? 3. Para que el reino de Dios aumente en nuestra vida, tiene que haber más unidad. Y que se convierta en una necesidad. ¿Tú necesitas a los hermanos? ¿O eres un independentista? Hay mucho espíritu independentista. Yo no necesito nada. Voy de vez en cuando. Pero no necesito nada. Además tú lo ves, porque no se manifiesta, no tienen el anhelo de hacer cuerpo, de decir, oye, hey, estoy aquí. Pero necesitamos al cuerpo. Si yo me corto el brazo, lo amputo y lo dejo aquí, volvemos el domingo que viene, ¿cómo está el brazo? ¿Muerto? ¿Muerto solo? No podemos ni entrar por la puerta. Nos llaman. Oye, algo se ha muerto ahí dentro, un brazo solo, ¿eh? Venga, que algo pasa ahí dentro, que ahí se muere. O sea, si tú te autoimputas del cuerpo, o sea, te desentiendes del cuerpo de Cristo, la vida, la sangre que representa la vida de Dios no puede fluir. ¿Por qué se seca? ¿Por qué muere? Porque la sangre que bombea el corazón deja de fluir y pierde la sensibilidad, pierde todo. Pierdes la vida.
Entonces este año, si queremos que el reino de Dios aumente, dile al que tienes al lado, nos necesitamos. Tiene que haber unidad, pero no una unidad emocional, que está bien, entiéndeme lo que quiero decir, están bien las emociones, está bien, ¿sabes? Pero si nosotros, mira, si yo baso mi unidad con Belén o con cualquiera de vosotros, la baso en mis emociones, un día te voy a querer mucho, otro día no te voy a poder ver. Porque las emociones son un vagón que va en una montaña rusa. Pero si yo baso la unidad en el espíritu, va a haber muchos momentos en que no vamos a coincidir en cosas. Pero la unidad del espíritu me mantiene en el vínculo de la paz. Me mantiene unida en el amor de Cristo a mi hermana, a mi hermano. ¿Entiendes lo que digo? ¿Verdad? Entonces, habrá momentos, yo hay momentos de mi relación, por ejemplo, con mis compañeros, incluso con mis hijos, hay momentos en los que los cogería de los pelos, pero no me afecta en lo que ellos representan y son para mí. Estoy unido a ellos. Somos una familia, ¿entiendes? ¿Comprende, verdad? Amén. Así que dile al que tienes, necesitamos el cuerpo. Necesitamos los unos a los otros. Unidad. Ahora quiero que veas esta foto porque el Señor me dio un sueño hace 2 semanas. No sé si se lo compartió a alguien. No. Un sueño. Esta foto es la siguiente. Todos sabéis lo que es esto, ¿verdad? Un avión. No, un tren. Tuve un sueño muy revelador y es que soñé con un tren, ¿verdad? Este tren concretamente es el tren más largo del planeta y es un tren que está en Estados Unidos que atraviesa de costa este a costa oeste llevando mercancías. Y es el tren más largo del mundo. Y el siguiente sueño que yo tuve el sueño que yo tuve fue el siguiente. Yo veía un tren donde había una locomotora, como vemos ahí, tirando del tren. Y entonces íbamos hacia un lugar, pasábamos por diferentes lugares. Ese tren era precioso, con vagones de diferentes colores. Y íbamos como hacia adelante, pasando por lugares de montaña, lugares de desierto. Era un tren que se ve que llevaba tirado. Este era mi sueño, ¿no? Y entonces en un momento en que paramos en una estación, es como que otra locomotora se agrega al tren, porque resulta que el tren se va haciendo más largo cada vez, entonces necesita de mayor empuje, necesita de más caballos. Si os dais cuenta, este tren que es el más largo del mundo, aquí, no sé si os dais cuenta que hay una locomotora, pero aquí hay otra. Luego lleva otra, por otra, aproximadamente por la mitad, y lleva otras 2 detrás, empujando. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sueño yo veo cómo en una estación se coloca otra locomotora, se añaden vagones y se coloca otra locomotora. Y entonces es como que ¡pum!, vuelve a emprender la marcha el tren. Y cuando paramos en otra estación, así sucesivamente, se van añadiendo vagones, pero paramos en otra, fijaos el sueño, ¿eh? Paramos en otra estación y resulta que se añaden en la parte de atrás otras 2 locomotoras. Pero en lugar de las locomotoras empujar hacia adelante, para ayudar a las locomotoras de adelante, empiezan a empujar al lado contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que 2 locomotoras adelante empujando para allá y 2 locomotoras detrás empujando para allá, ¿qué pasa? Que el tren no avanza. Están empujando con la misma fuerza y entonces en mi sueño de repente están los dos, el tren ahí y no se movía de la estación, estaba parado hasta que en un momento ¡crack!, se quiebra por la mitad el tren por el empuje de las locomotoras. Oye, y este sueño a mí me puso en alerta, hermanos. Porque la unidad es que vayamos en la misma dirección que la locomotora. Tenemos que ser esos vagones que van detrás de la cabeza, detrás del liderazgo y que empujan en la misma dirección. Porque si no va a haber fractura. O no va a haber avance. No hay avance. O sea, puede ser que ni siquiera se fracture, pero al final, si yo cojo una cuerda y Miguel, no sé si está Miguel o quien sea, o Ramón tira para un lado y yo para otro, vamos a estar ahí, pero no vamos a ir ni para acá ni para allá. ¿Entiendes, verdad? Entonces, nosotros tenemos que
determinar qué queremos ser en ese tren. Porque podemos ser cualquiera de las cosas. Podemos ser vagón. Vagón representa los ministerios. Cada ministerio. Por eso cada vagón yo lo veía como un color, con una gracia distinta. Hay infinidad de ministerios que ya tenemos delegados por Dios, pero seguramente Dios quiere, como casa espiritual aquí en Águilas, darnos más gracia, darnos más ministerios, que se levanten nuevas gracias, que se levanten nuevos ministerios en medio nuestro, pero tenemos que ir tras la locomotora. Entonces, también podemos ser locomotoras. Esto no lo elige el pastor. O sea, lo que tú eres lo eliges tú. No sé si me entiendes. Entonces, yo quiero que tú entiendas esto. Mira, dale para adelante. No imprescindibles, pero sí necesarios. O sea, aquí nadie es imprescindible. Ni yo, ni Ramón. El único imprescindible es Jesucristo, que es la cabeza. Pero sí somos necesarios. ¿Entiendes? Ahora, tú tienes que buscar en tu servicio a Dios hacerte necesario. ¿Cómo? Teniendo un buen testimonio, haciendo las cosas en el Espíritu, sirviendo al Señor con ánimo, con fuerza, con alegría, con gozo, poniendo tus dones al servicio del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que te haces necesario. Imprescindible no, porque si no estás tú, otro va a ocupar tu lugar. El Señor no va a parar la obra por mí, ni por ningún ser humano. Él sigue. Entonces, ahora, qué bonito es, por ejemplo, que nos hagamos necesarios. Que cuando yo diga, por ejemplo, el pastor diga, oye, necesito esto. Oye, me es necesario, Franklin, me es necesario Xavi, con su gracia, con su don, porque está haciéndose necesario. ¿Entiendes el concepto? Ahora, qué distinto es que no sea necesario. Y ya peor es que si no está mejor. ¿Verdad? Porque también está el nivel ese. No sé si os ha pasado. Mejor que no esté. Porque para estar como está, quejándose, gruñendo, tirando para otro lado y todas las cosas y todo le parece mal, cuando no está, dices tú, llega y dice, nos vamos de vacaciones una semana, no volváis. ¿Verdad? ¿Entendemos? Entonces, ¿cuántos quieren hacerse necesario? Amén, porque tienen la humildad, tienen el carácter de Cristo, porque quieren servirle al Señor, porque quieren empujar. Amén. Aleluya. Dice, mira lo que dice Job 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aquí está el principio de unidad. ¿Por quién oró Job? ¿Oró por él, por su situación? Oró por sus amigos. Y entonces dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y esto es maravilloso porque Job en ese momento estaba buscando el aumento del reino en su vida. El aumento, dile al que tienes al lado, el aumento del reino provoca una muerte del yo. Y provoca también en mí el servir a los demás. Y eso es lo que hizo Job. Aquí Job sufrió un aumento, con toda su aflicción, todo lo que estaba pasando, sufrió un aumento del reino y empezó a ver no tanto su necesidad, sino la necesidad de sus amigos. Y entonces, ¿qué pasa cuando el reino de Dios aumenta en nosotros? Que nosotros menguamos. Y cuando nosotros menguamos, resulta que Dios nos da el doble. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿vamos a ser necesarios? Amén. ¿Imprescindible? No. ¿Pero necesarios? Sí. 4. Más obediencia. Fijaos que el Señor a veces, esto de la obediencia es complicado porque el Señor a veces nos pide cosas que parece que son locas. Cosas que dices tú, bueno, he puesto ya el ejemplo, ¿no? A lo mejor tú puedes pensar, ¿por qué pones una reunión de hombres un 7 de enero? Esto es loco, oye, déjanos tranquilo. Déjanos que tengo que jugar a la petanca. No, es broma. Lo que tenga que hacer. Pero hay veces que Dios nos da instrucciones. Yo recuerdo un montón de veces que Dios nos pide cosas que parece que son locas y siempre cuando nos las pide, las pide quizá a través de la autoridad que nos ha delegado por encima, la pide a través de nuestros pastores. Oye, esta instrucción, por ejemplo, de primero de año, de esos 7 viernes ayunando con los 7 sábados orando y tú dices, son cosas que son, es Dios. Es Dios probando nuestra fidelidad, es Dios probando
cómo está la caballada, cómo está el ejército, dónde tiene el corazón el ejército. Entonces, aquí en este momento en Jeremías, el Señor le da una instrucción que parece una locura. Dice, toma el cinto que compraste, le hace comprar un cinto. Y luego dice, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates, un río, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, ¿qué hizo Jeremías? Dijo, tú estás loco, ¿para qué voy a hacer eso? No, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Jeremías? Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate, y ahora otra vez. Primero me dice que vaya a los tierras. Y ahora me dice que vaya y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allí. Ahora, yo quiero que veas esta foto. Si nosotros queremos que el reino aumente en nuestra vida, en la iglesia este año, tenemos que ser como un ejército. Y me gusta mucho, aquí tenemos un militar, Paco, me gusta mucho cuando Pablo nos habla y nos compara con la milicia. Porque hay tantos valores en la milicia. Me gusta, por ejemplo, ¿vosotros creéis que cuando un soldado, un coronel o un capitán le dice, ve, tírate al río, cruza el río, métete allí, saca aquello, tráelo para acá, vuelve a nadar por el río a 4 grados bajo cero y ven aquí? ¿Tú crees que el militar le dice, eso lo va a hacer tu padre? ¿Qué hace el militar? Obedecer. Ahora, escúchame bien, y hay aquí un militar. ¿Vosotros creéis que el militar lo está haciendo por el capitán? ¿Vosotros creéis que el soldado lo hace, puede tener honra, respeto a su capitán y amarlo, por supuesto, porque al final se crea un vínculo? Pero el concepto del soldado, cuando tú le preguntas, me encanta esto de los estadounidenses, cuando tú le preguntas esto, ellos no lo están haciendo por el coronel. Aunque el coronel esté pidiendo una locura, ellos lo están haciendo por la patria. Lo están haciendo por su nación. ¿Entiendes, verdad? Me gusta mucho, por ejemplo, cuando en Estados Unidos la gente está haciendo una fila para pagar en el supermercado y entonces viene un veterano de guerra. Y entonces se apartan y le dejan pasar el primero y dicen, gracias por tu servicio. Aunque ni lo conocen y no ha hecho, físicamente no han hecho nada por él, pero el americano reconoce que defendió a su patria. Entonces, Dios es el Dios de los ejércitos y este año tenemos que ser un ejército. Si queremos avanzar, si queremos que el reino avance en nuestra vida, tenemos que ser un ejército. Y un soldado no se cuestiona las órdenes. Un soldado hace, sí señor. Aquí tenemos otro soldado. Bueno, policía colombiano. Entonces, ¿entendemos el concepto de ejército? ¿Para qué hago yo? ¿Por qué yo ayer me fui a los hombres? ¿Por agradar a Juan Carlos? Lo hice por el reino de Dios. Por Dios. Amén. Y nosotros tenemos que hacer todo por el reino de Dios. Con ese entendimiento de ejército. Y por supuesto, mira esto. Mentalidad de ejército sin dejar de ser rebaño. ¿Entiendes? Porque siempre vamos a ser las ovejas del Señor. Jehová es mi pastor. Y Él nos lleva a delicados pastos. Él nos cuida. Él nos agarra con el cayado y nos acerca a Él y nos mira. ¿Para qué crees que era el cayado? Para acercar, por eso lleva una curvatura, para acercar la oveja. Y entonces el pastor la examina, la ve de cerca. Pero ¿cuántas ovejitas hay por ahí? Que no hay manera de cogerla, ¿verdad? Mentalidad de ejército sin dejar de ser rebaño. Amén. Tenemos que conquistar muchas cosas. Mira los 3 niveles de la obediencia. 3 niveles de la obediencia. Estos 3 niveles se dan en la iglesia. Por ejemplo, multitudes. En el ministerio de Jesús hubieron multitudes, gente que se reunía, como en el Sermón del Monte, más de 5.000 hombres se reunieron a escuchar a Jesús hablar y fueron alimentados, ¿verdad? ¿Os acordáis del milagro de los peces y los panes? Fueron alimentados por Jesús, escucharon su mensaje, escucharon su voz. Y dentro de la iglesia hay multitudes. ¿Qué quiero decir con multitudes? Hay gente que viene los domingos, que escucha el mensaje, oyen, toman quizá lo que les interesa, lo aplican a su vida, los que no lo toman. Están cuando hay panes,
Y cuando hay peces, cuando nos juntamos a comer algo, cuando quizá en el banco de alimentos me van a dar algo, o cuando hay una campaña y quieren recibir un milagro o alguna cosa, son multitudes. Siempre va a haber multitudes en la iglesia. Luego están los discípulos. Los discípulos son los que caminan junto a su capitán, junto a sus líderes. Y son usados para hacer el ministerio, porque ¿quién repartió los panes y los peces? Fueron los discípulos. O sea, tú imagínate, porque las multitudes que hicieron, dice que se recostaron, ¿verdad? Y se recostaron ahí y Jesús les dijo, tomad los 2 peces y los 5 panes y empezar a repartir. Claro, yo me imagino la cara de otra vez, ¿no? Volvemos otra vez a la obediencia, ¿no? ¿Qué no estás pidiendo? Esto es una locura. ¿Cómo con 2 peces y 5 panes vamos? ¿Tú has visto todo lo que hay aquí, Jesús? Pero ellos comenzaron y fueron obedientes a la voz de su líder, de Jesús, y empezaron a repartir los panes y los peces. Y entonces el que estaba recostado, ¿qué recibía? Un pedazo de pez y un pedazo de pan. Pero ¿quiénes fueron los que se dieron cuenta del milagro que estaba sucediendo allí? Los discípulos. Los discípulos fueron los que se estaban dando cuenta, porque los discípulos sabían que en un principio había 2 peces y 5 panes. El que estaba sentado allá atrás en la otra punta no se enteraba de la película, nada más que recibió un trozo de pan, no sabía, lo habrán dicho, habrán ido a comprar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los discípulos son los que perciben lo sobrenatural de Dios. Y son las manos que lo obran. Los discípulos son los que luego se llevan las 12 cestas. ¿Sabéis cuántas cestas sobraron? 12 canastas. Entonces, son volviendo al símil del tren, son los vagones del tren. Y luego hay otro nivel de obediencia y es el escudero. El íntimo. Jesús, ¿cuántos íntimos tenía? 3. Juan, Jacobo y Pedro. Esos eran los 3 íntimos, esos eran sus escuderos. Esos eran los que ponían su vida por él. Y son los íntimos, esos íntimos son los más cercanos. Son los escuderos, los que defienden. Los que tienen el corazón de su líder, los que tienen el corazón de su pastor. Son aquellos que apoyan, que defienden, que tienen un espíritu diferente, que tienen el espíritu de su líder. Que son gente de confianza. Gente que cuando tú te vas, por ejemplo, yo me voy y me tengo que ir a ausentarme un martes y no pasa nada, porque sé que está Ramón. Pero se tienen que levantar más escuderos que tengan el mismo sentir, el mismo espíritu. Que cuando el pastor se vaya no tenga miedo de delegarle nada a nadie, porque no tiene en su corazón. La confianza es muy importante. Amén. Y esos son, volviendo al símil del tren, son las locomotoras. Son las locomotoras que empujan, que están empujando hacia el aumento del reino en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser locomotoras? No loco, ¿eh? Locomotoras. Ahora, Josué, ¿yo qué soy? Pues no sé. Te voy a decir algo. Hubo un momento en mi vida que yo tuve que decidir qué quería ser con mi pastor, Juan Carlos. Fue cuando el Señor me habló hace 11 años de la palabra escudero. Y tengo una serie de mensajes sobre escudero. La decisión la tenía que tomar yo. Y sabía la decisión que estaba tomando y sabía lo que iba a repercutir esto. Porque cuando alguien se levanta en el espíritu, los canales se levantan. Pero la decisión de lo que tú quieres ser, la tomas tú. Aparte de los íntimos, había uno que era el íntimo de los íntimos, que era el discípulo amado, Juan. Ahora, ¿vosotros creéis que, porque se puede pensar así, ¿no? Yo me imagino a los otros discípulos, los otros 9, diciendo, mira, esos son el grupo de Jesús. Los 3, ahí van, ese es el grupico del pastor, mira. ¿Eh? O de Juan.
Ese es, mira, el mimado. He de decirte algo. No fue Jesús quien eligió a Pedro, Jacobo y Juan. No fue Jesús quien eligió a Juan. Fue Juan quien eligió a Jesús. Entonces, la posición la eliges tú, la elijo yo. No la eligen los pastores. El pastor no elige su grupo. Es el grupo el que elige al pastor. El que toma la decisión de decir, ¿tú crees que Jesús tenía favorito? No. ¿Jesús hacía acepción de personas? No. Yo a veces estoy como pastor sentado en lugares y digo, ¿cómo me gustaría que estuvieran sentados otros? Porque no. Veo como tenemos charlas y hablamos y disfrutan de la edificación, de las cosas, de cómo me preguntan cosas interesantes sobre el reino. No nos sentamos a hablar de tonterías ni de bobadas a veces, aunque a veces también nos reímos y contamos chistes, claro que sí. Pero soy yo quien toma la decisión de lo que quiero ser. Puedo ser una multitud, puedo ser un discípulo, también muy necesario, esos son los que ayudan, o puedo ser un íntimo, un escudero. Amén. Con estos últimos son con los que el tren avanza. Son con los que el aumento del reino se hace una realidad en medio nuestro. 5. Más de Cristo. Dice, porque un niño, Isaías 9:6, no, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Mira, cuando yo tengo más de Cristo y menos de mí, ¿sabes lo que aflora en mí? Me convierto en alguien admirable, me convierto en un buen consejero para mis hijos, en un buen consejero para mis compañeros. Dios se hace fuerte en mí. Tengo paternidad cuando Cristo crece en mí y nos convertimos en gente de paz. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Me gusta mucho este texto de Juan 3:30 que dice, está hablando Juan el Bautista, dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca. O sea, el aumento del reino es que crezca Jesús en nosotros y que nosotros menguemos. Que cada vez se vea menos de nosotros. Que cada vez se vea menos de nuestro orgullo, de nuestra jactancia, que cada vez se vea menos de nuestro mal genio, que cada vez se vea menos de nuestro mal carácter, que cada vez se vea menos de muchas veces cositas que hay ahí que Dios quiere quitar. Cuanto más crece Cristo, menos me veo yo. Siempre me ha parecido muy interesante, creo que ya os lo he comentado alguna vez, ¿por qué Juan el Bautista seguía teniendo discípulos cuando vino Jesús? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si Juan el Bautista era el que el Padre había designado para preparar el camino a Jesús, ¿por qué cuando vino Jesús, Juan el Bautista seguía teniendo discípulos? Yo creo que estas palabras de Juan el Bautista son un grito, un deseo de Juan el Bautista, porque yo creo que él estaba luchando con menguar. Por eso él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque no termino de menguar. Porque yo creo que a Juan el Bautista en su humanidad le gustaba todavía tener discípulos. De hecho, hay un momento en la Biblia que envía a sus discípulos a Jesús y dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hubo un momento de duda ministerial en Juan. Yo creo que por eso le cortaron la cabeza, porque solamente puede haber una cabeza, Cristo Jesús. ¿Entendemos, verdad? Entonces, yo llego a la conclusión que no es necesario que mengue, es necesario que yo desaparezca. Es necesario que yo desaparezca para que Él reine y su reino crezca en medio nuestro. Amén. Muy bien, hasta ahora hemos dicho que nuestra aspiración para el 2023 es el aumento del reino. ¿Cuántos quieren más del reino en su vida? Amén. Seguimos. 6. ¿Cómo puede aumentar el reino en nuestras vidas? Este es el penúltimo. Más búsqueda. Dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Pero no podemos invertir los valores. O sea, no podemos invertir este texto porque a veces yo veo que estamos al revés. Estamos buscando las cosas añadidas para poder tener la paz para buscar a Dios. ¿Entiendes lo que te digo? Dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces lo hacemos a la inversa. Estamos queriendo las cosas que deseamos
para entonces poder deleitarnos en Dios. Pero no es así. Primero tenemos que buscar, así como está buscando ese con el mapa. El mapa es la Biblia, amén. Nosotros tenemos que buscar más de Dios, buscar su reino en nuestra vida. ¿Cuántos quieren buscar el reino de Dios? Oye, y hay que buscarlo. O sea, que yo tengo que hacer algo. El reino de Dios no me va a atropellar a mí. Yo tengo que buscarlo. 7, el último ya, para despedirnos. Más evangelismo. Dice en Mateo 24, si queremos un aumento en el reino, tenemos que subir el nivel de evangelismo. Amén. Pocos amenes. Amén. ¿Cuántos quieren evangelizar, verdad? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, nosotros como ministerio tenemos dos fuerzas muy importantes ahora mismo aquí en Águilas para evangelismo. Una de ellas es esta, es el ministerio de ayuda. Por supuesto, Dios nos va a ir dando más cosas. Y yo estoy expectante porque, oye, yo estoy deseando que alguien venga y me diga, pastor, ¿por qué no vamos a visitar a la residencia de ancianos, como se ha hecho ya, que sé que se ha hecho? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no vamos a evangelizar de esta manera? Dios nos tiene que dar más estrategias, pero esto ahora mismo está siendo poderoso. Yo intento irme por lo menos 3 o 4 días a la semana y puedo visitar a la gente con extrema necesidad y poder llevarle el mensaje de la cruz, evangelizar, hablarles, decirles, oye, Dios te ama, Él quiere sacarte de esta miseria, no solamente quiere darte esto que representan peces, sino que te quiere enseñar a pescar. Amén, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor no nos deja como venimos pobres, pero Él nos restaura, nos da una dignidad, nos da su identidad y nos hace pescadores. Amén, ya no somos gente que solamente está ahí sobreviviendo, sino que ya nos convertimos en alguien que aprende a pescar, no solamente come peces, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos por delante. Dios nos ha dado ahora y nos va a dar más, y este primero de año vamos a reunirnos me voy a reunir con varias entidades porque vamos a fomentar esto. Y hay ayudas y hay cosas, ¿no? Una de ellas puede ser una furgoneta. Estemos orando. Que la Caixa, voy a reunirme con la Caixa, nos dé una furgoneta, ¿no? Para poder repartir e incluso llegar a más lugares. Estamos también tratando de que nos den más mermas de otros supermercados y ahora vamos locos porque tenemos que ir apuntando todo lo que damos, a quién se lo damos, con un recibí, porque las cosas son así, claro. La gente del Banco de Alimentos quiere saber, ¿no? Cómo lo llevamos, ¿no? Y ahí va Miguel y voy yo con los recibos, ¿no? Y luego hay que escanearlos, pasarlos cada mes. Entonces, esto es algo que Dios nos ha delegado. Es algo que puede ser un músculo para evangelizar. ¿Cuántas necesidades? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánta gente que yo me vengo a veces llorando? Porque el otro día, por ejemplo, fuimos a ver a una mujer ancianita. Cuando yo le di el alimento y la abracé, que vive sola, empezó a llorar y a quebrantarse. Y puedes ministrar y pasar 10 minutos con ella ahí hablando. Y ahí una de ellas entregó su vida al Señor. No puede venir porque no puede caminar, pero le ha entregado su vida al Señor. Y eso es algo grande, amén. Otra cosa que tenemos evangelística es Radio y Televisión Vida, que veamos que esto es nuestro, es del ministerio, es algo que Dios nos ha delegado de todo el ministerio y tenemos que estar ahí. Cuando tenemos que estar con nuestra economía, hermanos, cuando vienen las fiestas, tenemos que estar apoyando. Tenemos que intentar sacar provecho. Esta semana vamos a arreglar algunas cosas que están rotas, por eso no hemos podido hacer programas este último mes del año. Pero vamos a mejorar los equipos, vamos a mejorar para hacer mejores directos. Y es un medio evangelístico de lanzar el mensaje de Cristo a través de las ondas y de la televisión. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren más del reino en sus vidas? Así que, ¿qué hemos dicho? 7 consejos prácticos. Hemos dicho, más del cielo. ¿Cuántos quieren embajadas del cielo en la tierra, en su hogar? ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Amén. Más santidad. ¿Cuántos aborrecen el pecado en su vida? Más unidad. ¿Cuántos quieren ser un vagón del tren o una locomotora? Amén. No podemos ser... Me acaba de venir un flash, ¿no? Porque hemos dicho que en la vida de Jesús estaban las multitudes, estaban los discípulos, estaban los íntimos, pero también hubo un Judas, ¿eh? Aquí Judas no. Aquí locomotoras tirando para otro lado no. Amén. Más unidad,
más obediencia. Oye, dile al que tienes al lado, somos el ejército de Jehová de los ejércitos. Amén. Yo soy un soldado de Cristo. Más de Cristo en nosotros, que nosotros menguemos, más búsqueda de Dios y más evangelismo. Amén. ¿Estás tomando nota? Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La tomamos, la atesoramos, Señor. Gracias por hablarnos en este principio de año. Queremos ser, Señor, esos que hacen aumentar el reino. Que el reino de Dios aumente en nuestra vida, que el reino de Dios aumente en nuestros hogares y que el reino de Dios aumente en tu iglesia y que aumente, Señor, en esta tierra donde tú nos has plantado, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bendición. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube y que Dios te bendiga, hermano. Amén.